Muy buenos días, hermanos, en el nombre de nuestro Señor. Hoy día es um, marzo 8, 2020. Tengo las 7 de la mañana, aquí frío en el sur de California. Hoy es Día del Señor. Y vamos a empezar nuestra reunión con una oración para luego entrar al estudio de hoy, que está en el libro de la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 13. Vamos a leer los últimos textos de este capítulo, así terminamos este capítulo. Romanos 13, del 11 hasta el 14. Hagamos una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. En este día, Señor, nos diste otro día más de vida y te alabamos tu nombre. Que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada en todas partes. Glorifica tu nombre, Señor. Unge con tu Espíritu Santo a los predicadores y pastores llamados por ti para que prediquen el sano consejo de Dios a todos. Así te pedimos en el nombre de nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 13. Vamos a del 11 al 14. Vamos a leer. Romanos 13, del 11 al 14. Tengo la Reina Valera y la Biblia de las Américas conmigo. Dice así la palabra de Dios en Romanos 13, del 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino y no proveáis para los deseos de la carne. El tema de hoy, en base a lo que Pablo está hablando eh, en esta sección de este capítulo, es: ya es hora de levantarnos del sueño. Y es un título un poco, diríamos, literal, porque realmente ya es hora de levantarnos del sueño. Y Pablo empieza así en Romanos 13, versículo 11: ya es hora de levantarnos del sueño. Ahora, vamos a analizar porque en este artículo Pablo utiliza uh, 4 metáforas. Son los últimos versículos del capítulo 13, antes de pasar al 14, donde Pablo utiliza mucha metáfora para enseñarnos lo que está tratando de decir. Número 1, la primera metáfora es levantarnos del sueño. Y aunque todos sabemos lo que significa levantarnos del sueño, Pablo no se refiere a levantarnos del sueño físico, no se refiere a que estamos durmiendo literalmente y levantarnos. No se refiere a eso, pero utiliza esa figura. Número 2, Pablo habla acerca de la noche y del día. Dice, la noche está avanzada, el día se acerca. No está hablando tampoco de la noche en su aspecto, diríamos, de su orden cosmológico, ni tampoco del día en cuanto a las horas del tiempo. No está hablando de eso. La tercera metáfora es: vistámonos de las armas de luz. No existe armas de luz. O sea, no hay nadie que diga, bueno, yo voy ahí, me voy a vestir, quiero un arma de luz. No hay. Pablo está usando una figura retórica, una figura metafórica. El número 4 es: andemos como de día. Bueno, Pablo, todos sabemos lo que es andar como de día. Andar de día, bueno, está la luz del sol. Pero Pablo no se refiere a eso. Pero Pablo usa esa metáfora. El número 5, vestidos de Jesucristo. Ahora, si lo tomamos literalmente, uno va a decir, bueno, Jesús
usó una túnica, yo me voy a vestir como Jesucristo y así visto de él una túnica. Pablo no está hablando de eso. Si se dan cuenta, estos últimos versículos, Pablo utiliza mucha metáfora que no quiere decir literalmente lo que dice, sino que hay un mensaje detrás de eso. Eso lo vamos a ver hoy. ¿A qué se refiere Pablo? Muy bien. Para entender un poco este texto, vamos a ver que en el versículo anterior que estudiamos la semana pasada, que dice versículo 8 hasta el 10, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Ahora, eso es muy importante, porque también es una metáfora, porque dice deber, es una deuda. Y Pablo utiliza la palabra deuda en cuanto a dinero, cuando uno debe un dinero. Pablo dice, no, no hay que deber a nadie, hay que pagar. Pero hay una deuda, dice Pablo, que nunca vamos a terminar de pagar, es una deuda permanente, es el amor unos a otros. Ahora, Pablo define lo que es el amor en el contexto cristiano. Entonces, Pablo dice que el amor es el cumplimiento de la ley, porque dice después de eso, versículo 8, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Entonces vemos que el parámetro, el estándar del amor para saber cómo uno ama es la ley de Dios. Si uno no conoce la ley de Dios, entonces no va a poder amar. Entonces la ley de Dios nos dice si lo que estamos haciendo es amor de Dios o es o, o no es amor de Dios. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en mente, ¿no? Pablo entonces va al versículo 11 y Pablo sigue el pensamiento, pero cambia el tema, cambia en cuanto a lo que está diciendo, porque empieza con una conjunción de complementación y de seguimiento, dice y, dice Pablo, ¿no? Y en el original, ¿no? Está diciendo, y esto utiliza prácticamente, ¿no? Pronombre demostrativo esto. Ahora, aquí Pablo nos está diciendo lo que quiere decir. Esto significa algo que quiere mostrar. Por ejemplo, si yo digo, y esto, me refiero a esto. Yo puedo decir, y puede ser este vaso. Entonces, esto siempre cuando utilizamos el demostrativo esto, es porque estamos señalando a algo, a un objeto, a lo que queremos decir. Y esto. Eso es también demostrativo, pero es lejano. Por ejemplo, si vamos a una tienda, usted dice, oh, yo quiero esos zapatos. Los zapatos están lejos. Esos. O puede decir, oh, yo quiero esto. Algo que está más cerca. O sea, hay dos demostrativos. El cercano, esto, y el lejano, eso. Entonces, cuando usted lee la Biblia, debemos entender nuestro lenguaje, primeramente, el español, para entender lo que Pablo está hablando. Pablo habló en griego, él nunca no hablaba en español para nada. Pero cuando se traduce, lo más cercano es en el original y esto. Entonces la pregunta es, ¿cuál es esto? ¿A qué se está refiriendo Pablo con esto? Bueno, ahí nos dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Entonces Pablo está hablando de algo, de esto. No está hablando de eso, un evento que va a pasar en el futuro. Eso es el futuro. Pablo está hablando de algo presente. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, Pablo está hablando a los cristianos en Roma, hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años. ¿Ok? Yo quiero que tenga su Biblia.
Entonces, Pablo dice a los cristianos en Roma, la Reina Valera dice, y esto, ¿se dan cuenta cómo está el demostrativo esto? En la versión de las Américas dice, esto también, el demostrativo esto. O sea, el demostrativo es muy importante. Si tiene ahí su Biblia, Reina Valera, subraye esto, porque el demostrativo esto nos va a indicar el tiempo a lo que se está refiriendo Pablo. Esto cambia el mensaje, porque si Pablo hubiera dicho, y eso, entonces Pablo se estaría refiriendo a un evento en el futuro. Pero Pablo no se está refiriendo a un evento en el futuro, porque no dice eso, dice esto. El demostrativo implica cercanía de tiempo, algo de su tiempo, de donde él está viviendo. Entonces, ya sabemos por el demostrativo esto, que Pablo está refiriéndose a algo que va a pasar en su tiempo, porque dice esto. Me estoy dejando entender español, estamos hablando todos español de España, castellano de Castilla de España. Voy a volver a repetir. Esto es demostrativo, pronombre demostrativo. Implica cercanía. El otro demostrativo es eso, implica lejanía. Yo quiero esto y no eso. ¿Se dan cuenta? Siempre lo usamos en nuestro lenguaje. No nos damos cuenta, pero siempre lo usamos. Oh, me gusta esto. Oh, no me gusta eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, Pablo dice, y esto, demostrativo de cercanía. ¿Cuál es esto? Bueno, ahí lo dice, conociendo el tiempo. Conociendo el tiempo. Entonces, ¿qué es conocer el tiempo? La palabra conocer es un verbo que está en el presente participio perfecto. ¿Qué es participio? Voy a explicar. Supongamos que usted está construyendo una casa. Le quiere poner ventana, puerta, todo eso. Y empieza a construir su casa hoy, en este momento. En 5 horas, usted terminó de construir la casa. Cuando usted termina de construir la casa, toda la casa, techo, puerta, ventana, todo, sin que le falte nada, tiene absolutamente todo. Cuando usted empieza a hacer eso, usted puede decir, he completado la construcción de mi casa, lo cual significa que una vez que usted completa su casa, esa casa va a quedar así completa para siempre. Para siempre. He completado mi casa. O sea, es un trabajo que lo completó y va a seguir así completa para siempre. Cuando Pablo utiliza eso es el verbo participio, o sea, una acción, ¿no? Perfecta que ha sido completa, que ha sido completa. Entonces, cuando Pablo dice conociendo el tiempo, Pablo está hablando a cristianos que saben lo que están diciendo, que saben lo que están hablando, que saben lo que Pablo está refiriéndose, porque dice conociendo, conociendo el tiempo. O sea, los cristianos de Roma sabían, ya tenían conocimiento del tiempo. O sea, no eran ignorantes. O sea, esto se está refiriendo al tiempo que ellos ya conocen.
y que no necesitan conocer más, porque ya saben a lo que Pablo está hablando. La pregunta es, ¿cuál tiempo se refiere a Pablo? Cuando dice conociendo el tiempo, ¿qué tiempo? Hay dos palabras en griego que significa tiempo. Cronos, de cronología, de tiempo que va en orden, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir cumpleaños, la cronología. Bueno, yo nací hace unos tantos años, y mañana es mi cumpleaños, o sea, cronología. Ayer pasó esto, con fechas. Mañana es esto, lunes, martes, cronología tiene que ver con el orden del tiempo. La otra palabra de tiempo que se traduce es kairos. Kairos no tiene que ver con el orden del tiempo. Kairos tiene que ver con eventos. Con eventos. Por ejemplo, digamos, un evento puede ser un terremoto. O hubo un terremoto, un evento. Una tormenta, una guerra. Son eventos que suceden. Pablo utiliza no cronos de cronología, de orden de tiempo, sino utiliza kairos de eventos, de sucesos que suceden. Entonces, literalmente Pablo está diciendo, y esto que ustedes ya conocen bien, y lo conocen bien, de los eventos o del evento, conociendo ya el evento, ¿se dan cuenta que cambia el significado? Porque eso es lo que está diciendo Pablo. Cuando se habla de tiempo, está hablando de un evento. Tenemos que ver a qué evento se está refiriendo Pablo. Luego hay una coma y dice, es hora de levantarnos del sueño. Ahí viene la primera metáfora, porque no está hablando de levantarnos literalmente de la cama de haber dormido toda la noche. Se está refiriendo de algo más. Y cuando dice levantarnos del sueño, Pablo se está haciendo referencia a lo que más adelante él va a definir a qué se refiere con levantarnos del sueño. ¿Se refiere a un sueño literal o se refiere a un sueño, diríamos, figurativo? Y eso vamos a ver en un momento. Luego hay una coma, un punto y coma, y dice, porque ahora, ¿no? El por qué viene a ser una conjunción de razón. ¿Por qué? El por qué es algo de razón. Cuando usted dice, bueno, ¿por qué me tengo que levantar el sueño? ¿No? ¿Por qué? Ahí Pablo dice, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, Pablo, si se dan cuenta, a Pablo no le entendían, hermano. Hoy en día, muchos evangélicos no entienden nada de la Biblia. No lo entienden. Porque Pablo está diciendo algo, está mezclando metáfora, está mezclando un tiempo que muchos no entienden, porque en nuestro español solamente hay una palabra de tiempo, que es tiempo. Debería de haber dicho ahí, y habiendo conocido ya el evento, eso debería haber sido la traducción completa, real, evento, no tiempo. Ahora ya es tiempo de despertarnos del sueño. Eso es metáfora. Si queremos hacerlo literalmente, entonces uno va a pensar que Pablo está diciendo, bueno, ya levántese, dormilones, ya han dormido toda la noche. Pero no está refiriéndose a eso. Se está refiriendo a levantarnos del sueño, pero de otro sueño que no es el sueño físico. Pero pone la razón, porque ahora ya está más cerca de nosotros, Pablo se incluye, está hablando de los cristianos, nuestra, ¿no? Viene a ser la palabra posesivo, pronombre posesivo, nuestro, nosotros, nuestra. No está hablando del mundo, sino del cristiano. ¿Qué cosa está más cerca? La salvación que cuando creímos. Entonces, ahí nos está diciendo el tiempo, el evento que ellos ya conocen. El evento que ellos ya conocen es la aparición de nuestro Señor Jesucristo para la consumación de los tiempos en cuanto a su plan de salvación. Entonces, cuando dice, y esto que ustedes ya han conocido, que no necesitan conocer más porque ya saben,
conociendo el evento que va a pasar. ¿Cuál evento va a pasar? La salvación, que está más cerca que cuando creímos. Ahora, fíjese cuando dice está más cerca, está más cerca. El estar más cerca implica de ese evento, de la salvación, que se va a manifestar. Dice Pablo, más cerca que cuando creímos. Está hablando de los cristianos de Roma. Cuando los cristianos en Roma pusieron su fe en Jesús, por fe fueron justificados. Justificación es salvación de la condenación. Pero todavía estaban en el mundo. Pablo se está refiriendo al cumplimiento del reino de Dios en su consumación en la tierra. Por eso dice a los cristianos de Roma, ustedes ya han conocido, porque yo les he predicado, tienen conocimiento completo del evento que va a suceder. Eso es lo que está diciendo. ¿Cuál es el evento que va a suceder? Ahí lo dice. Que nuestra salvación se está acercando, está aún más cerca de lo que creímos. Pablo, al igual que todos los cristianos y los apóstoles, creían que tenían la esperanza que la manifestación de Jesús va a suceder en su tiempo, la segunda venida. Por eso dice, ya es hora de levantarnos del sueño. Ahora, vamos a ver eso, porque todavía no tenemos en mente a qué se refiere al levantarnos del sueño. ¿Se refiere a algo literal, que uno durmió 8 o 10 horas y hay que levantarse? ¿O se refiere a algo más? Bueno, eso lo vamos a ver, ¿no? Cuando Pablo dice, para antes de pasar a eso, porque está más cerca el tiempo, conociendo el tiempo, que ya es hora y que está más cerca, fíjese, se está refiriendo a lo que se llama los últimos tiempos. En la mente de los apóstoles, los últimos tiempos empezó cuando Jesús murió y cuando resucitó. Sí, dentro del dispensacionalismo evangélico, que la mayoría ha crecido ahí pensando que es verdadera doctrina, ellos creen que los últimos tiempos son en el futuro, en el año 2000. Pensaban primeramente que los últimos tiempos son el año 2000. Mire, ya pasaron 20 años. Increíble. 20 años ya los 2000, ¿no? Cuando estaba en 1999, ya viene el año 2000, diciembre de 1999. La medianoche de diciembre 31, el fin del mundo. Yo me acuerdo. Las computadoras van a fallar, nada va a trabajar, va a haber una conmoción, se acaba el siglo, Cristo viene, ese es el cumplimiento de la profecía del fin del mundo de los últimos tiempos. ¿No? Todos hablaban, los pentecostales, evangélicos, salían profetas, profetisas, agoreros, lo que sea, charlatanes, habladores, mentirosos, y todos comenzaban a que ya viene el fin del mundo, que no trabajes, que no duermas porque el arrebatamiento justo a las 12 que toca, te vas a ir para arriba. Bueno, vino el 2000, estamos 2020, y los que esperaron el arrebatamiento, pues se quedaron sin ser arrebatados. Aquí estamos. No hay últimos días en el concepto así como lo pone. Porque los últimos días es exactamente el tiempo de los apóstoles. Porque últimos días se está refiriendo justamente al inicio del pacto, del nuevo pacto de gracia, que empieza con la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús muere, entonces se acaba el antiguo pacto y comienza con la resurrección de Cristo, entrar al nuevo pacto en Cristo. Entonces, los últimos tiempos se refiere a eso. Pablo está viviendo los últimos tiempos. Si alguien le dice, pero estamos viviendo los últimos tiempos. Un momento, los últimos tiempos ya empezó en el tiempo de Pablo, ahí lo dice. Y esto, conociendo el evento
de la manifestación de más cerca de lo que creímos. Fíjese, inclusive Pablo dice que está más cerca del tiempo que creímos. Ya es hora, dice. No dice va a ser hora. Entonces, el concepto de esos últimos tiempos es justamente el evento que está hablando Pablo en el versículo 11. Luego, Pablo dice referente a este evento de los últimos tiempos, que es la manifestación de la salvación. Dice que ya es hora de levantarnos del sueño. La figura de levantarnos del sueño, que vamos a ver, a decir, no es de resurrección, porque muchos lo han entendido, se está refiriendo que vamos a resucitar. No se refiere a la resurrección. Tampoco se refiere a un levantamiento físico, que uno durmió toda la noche bien y se tiene que despertar. No se refiere a eso. Aquí se refiere, cuando dice levantarnos del sueño, se está refiriendo a no vivir de acuerdo al sistema de filosofía y ética del mundo que viola la ley de Dios. Lo voy a repetir. Levantarnos del sueño se refiere a salir y a no vivir de acuerdo al sistema de filosofía y ética del mundo que viola la ley de Dios. Y eso es ya en el tiempo de Pablo. Cuando uno, y eso Pablo lo va a decir ahí, por eso Pablo utiliza esas figuras metafóricas, levantarnos del sueño, levantarnos. Se está refiriendo, tú cristiano, en Roma, y por lo tanto todos los cristianos, salgan de vivir de acuerdo a la ética del mundo que no conoce a Dios. Porque si te quedas viviendo de acuerdo a la mentalidad y a la filosofía del mundo, tú estás durmiendo. Y como en Cristo no podemos dormir, o sea, vivir de acuerdo a la ética del mundo, tenemos que levantarnos de ese sueño, o sea, tenemos que salir de la ética del mundo y despertarnos, o sea, vivir en Cristo, porque ya la salvación, nuestra fe en Cristo que hemos creído, ya está cerca. Quiere decir, ya estamos en los últimos días. A eso está refiriendo Pablo. Entonces, Pablo está hablando de los últimos días, de su tiempo, y eso lo enseña inclusive Juan en su carta a las 7 iglesias del Asia, que se llama Apocalipsis. Apocalipsis es una palabra griega que significa la revelación. Cuando a las 7 iglesias, que es la última sección de nuestra Biblia, que se llama Apocalipsis, en realidad es una carta a 7 iglesias del Asia. Esas 7 iglesias ya no existen, los lugares existen, pero ya no existen las 7 iglesias, porque esos lugares ahora son musulmanes. El Islam está ahí. O sea, esa carta que Juan escribió a las 7 iglesias fueron para esas 7 iglesias. Y dijo, porque el tiempo está cerca, igual que la mentalidad de Pablo, porque el tiempo está cerca. Cuando dice el tiempo está cerca, se está refiriendo al tiempo de Juan, porque tanto como Pablo, Juan y todos los apóstoles vivieron bajo el reinado de la bestia. ¿Quién fue la bestia? El que tiene el 666. ¿Y quién tiene el 666? El que lo tuvo fue Nerón. Entonces Nerón fue la bestia que Juan le dice y lo describe. Y durante el reinado de la bestia, que fue Nerón, vivieron todos los apóstoles. Entonces Juan escribe bajo el reinado de la bestia todo lo que estaba sucediendo en el reino de la bestia. Y Pablo, conociendo el tiempo, por eso dice ahí, conociendo el tiempo, fíjese, el evento que va a pasar. Pablo tiene en mente, bueno, estamos en los últimos días. Para Juan eran los últimos días. Jesús mismo dijo, en los últimos días. Este evangelio se ha predicado y será el fin. Se predicó el evangelio, claro, lo hemos visto en Romanos capítulo 1, que ya para el tiempo de que Pablo escribe esta carta, ya el evangelio se había extendido a todo el mundo, porque el mundo en la Biblia es el imperio romano.
Entonces, cuando ellos hablan de mundo, está hablando del imperio romano, que para el tiempo de Pablo ya la fe se extendió a todo el mundo del imperio romano. Quiere decir que cuando Jesús dice, cuando se predica a todo el mundo, se predicó en el tiempo de Pablo, vendrá el fin. ¿Qué cosa esperaban entonces los discípulos? El fin, porque ya se predicó el evangelio. Y el fin viene a ser juicio sobre Jerusalén. Por eso los discípulos tenían eso en la mente. Entonces, ¿qué más vemos? Vemos que levantarnos del sueño implica salir y no vivir de acuerdo al sistema de la filosofía del mundo que viola la ley de Dios. Salir de ellos porque nuestra salvación ya está cerca. Quiere decir, ya estamos viviendo los últimos tiempos en donde eso va a ser revelado. Y no se refiere a últimos tiempos del futuro, sino los tiempos de Pablo. Número 2, porque el tiempo de la salvación está más cerca de cuando creímos. Como dije al principio, tiempo significa evento. Evento viene de la palabra griega kairos. Kairos significa justamente el evento de los últimos tiempos. No se refiere a la cronología, que es una palabra crono, sino está hablando de kairos. Entonces, el evento, ¿no?, es justamente la venida de Jesucristo. El tiempo en donde la salvación se va a revelar en la segunda venida de Cristo está más cerca que cuando ellos creyeron. Se dan cuenta, los últimos tiempos es en el tiempo de Pablo. Dos puntos importantes acerca de esta aclaración. Uno, es una declaración escatológica, quiere decir de los últimos tiempos, ¿no?, en referencia a la venida de Cristo. Número dos, esta salvación no es una segunda salvación, porque ellos ya fueron salvos, sino más bien viene a ser la culminación final en la segunda venida de Cristo. ¿Cómo lo entendemos eso? Vamos a entender en Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 18. ¿No? Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 18. Dice así para entender. Pero yo quiero, hermanos, que estén informados respecto a los que han muerto, para que no se entristezcan como los demás hombres, que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá junto con él a los que han muerto en Jesús. A eso está refiriendo, la salvación está más cerca de lo que creemos. Es el mismo autor, el mismo autor. Uno está escribiendo Romanos, pero en Tesalonicenses Pablo explica lo que está escribiendo los Romanos. Y dice, porque si creemos en Jesús que murió y resucitó, así también Dios traerá junto con él a los que han muerto en Jesús, la salvación que se ha revelado. A eso se refiere Jesús. Por lo cual decimos, por palabra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros los que estemos vivos para el tiempo del Señor, porque Pablo creía, como todos los apóstoles, que Jesús iba a venir justamente en su tiempo. Los que permanezcamos hasta la venida del Señor, no vamos a ser los primeros de los que murieron, porque nuestro Señor mismo descenderá del cielo con autoridad, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos que están con Cristo resucitarán. Y en ese tiempo nosotros, los que permanezcamos, los que estemos vivos, seremos arrebatados a una junto con ellos en las nubes. Encuentro. Esto viene a ser entonces la culminación que Pablo está hablando aquí a los romanos cuando dice, nuestra salvación ahora está más la segunda venida de Cristo. Ahora, muy interesante esto, porque eso es exactamente lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24, cuando se refiere a la destrucción de Jerusalén, que viene a ser juicio sobre Jerusalén. Y Jesús mismo dice ahí, ¿no?, en Mateo, ¿no?, en Mateo 24. Que dice, mm,
30, 24, 30. Verso 29, Mateo. Inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, la gran tribulación, ¿cuáles días hablando Jesús? Antes de la destrucción de Jerusalén. El sol se va a oscurecer y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán de los cielos y la potestad de los cielos serán sacudidas. Les recomiendo que lean, para entender esto, el libro de Josefo, de las guerras judías. Algunos hermanos lo tienen, léanlo, porque ahí justamente está describiendo Josefo la destrucción de Jerusalén. Y es exactamente a lo que Jesús se está refiriendo. Porque cuando hubo la destrucción de Jerusalén por el ejército romano, por el general Tito, entonces hubo una tal destrucción, incendio, quemaron todo, que el humo oscureció el cielo, de tal forma que no hubo resplandor del sol, ni de la luna, ni de las estrellas. Fue algo terrible la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el general Tito. Entonces, Pablo tenía en mente eso. Entonces está refiriendo justamente que esa salvación final viene a ser cuando Jesús venga en juicio, pero para salvar, porque el juicio viene al pueblo judío, no a nosotros los cristianos. Pablo dice, la salvación está cerca, ya va a llegar. Otra forma de entender también esto está en Romanos, capítulo 8, versículos 19 y 23. Si vamos a Romanos, el mismo libro que estamos leyendo, carta, capítulo 8 de Romanos. Ahí Pablo mismo también nos dice, en Romanos 8, del 19 al 23, dice así: porque toda la creación está confiada y expectante a la manifestación de los hijos de Dios. Mire, manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a lo que es vano, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sometió, en la esperanza de que también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pablo está hablando aquí mismo de lo que está hablando ahí. Que cuando Jesús venga nos va a dar la libertad gloriosa. Y también la naturaleza, quiere decir los animales. Ahí puse un video hoy en la mañana, tal vez a muchos no les va a gustar, cómo en China esa gente tortura cruelmente a los animales. El hombre no es gran mayordomo de la naturaleza, de los vegetales, de la fauna y la flora que Dios dio. Mata, tortura cruelmente a las criaturas que Dios dio a su cuidado. Por eso que dice aquí Pablo, la naturaleza gime porque está siendo torturada y destruida por el hombre mismo. Fíjense. Muchos no se dan cuenta cuando hablan de la segunda venida de Dios, no se dan cuenta que, bueno, aparte que lo entienden mal, que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, nosotros, los que creemos realmente en Cristo, va a incluir la redención de la creación de la naturaleza. Aquí lo dice Pablo. ¿Qué más dice versículo 22? Porque sabemos que todas las criaturas gimen, mire, y sufren dolores de parto hasta hoy. Una de las cosas que muchos no saben, se los voy a decir, durante el Imperio Romano, un imperio poderosísimo, era el mundo de ese momento. Por eso los apóstoles, cuando dicen el mundo, se están refiriendo al Imperio Romano. Los romanos tenían sus Juegos Olímpicos en el circo romano. Y como forma de entretener a su gente, ellos traían animales de África, de Asia, de todas partes, para entretenerlos. Y cuando digo animales, traían animales salvajes, leones, osos. Traían cantidad de animales. Los arqueólogos han encontrado que tanto era la cantidad de animales que los romanos traían, que muchas especies fueron extinguidas por los mismos romanos
por la forma que explotaban y cruelmente trataban y torturaban a los animales que traían de otras partes. O sea, estamos hablando hace más de 2000 años que ya han desaparecido especies enteras de la vida animal que ni siquiera nosotros conocemos, porque no había fotos, no había celulares para tomar fotos, pero encontraron restos de animales que no existen. ¿Por qué? Porque los romanos los cazaban a todos, hasta el punto de extinguirlos, solamente para entretener a su gente. Entonces, de acuerdo al contexto que está hablando histórico, Pablo sabía lo que estaba pasando. Y Pablo decía, también, ¿no?, las criaturas gimen y sufren dolores de parto. O sea, era tanto la crueldad que efectivamente los animales sufrían, así como están pasando en China. O sea, hay animales que no es para consumo humano, no lo es. Pero esa cultura los tortura, los tortura. Entonces, Pablo está hablando de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios cuando dice nuestra salvación está cerca. Número 3, Pablo tenía en mente que Cristo regresaría muy pronto, pues así lo indica el adverbio más cerca. La pregunta es: ¿a qué se refiere Pablo con la salvación está más cerca? Existen muchas interpretaciones en cuanto a lo que se refiere a Pablo. Para entenderlo es necesario saber que Pablo tenía ya conocimiento de la profecía de que Jesús dijo que Jerusalén sería destruida. Pablo interpreta Mateo 24 como salvación que dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿Cuáles días se refiere a Jesús? Justamente a la destrucción de Jerusalén. Si esos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. En otras palabras, si la destrucción de Jerusalén hubiera seguido más tiempo, nadie hubiera sido salvo. Pero fue tan rápido que el juicio cayó sobre los judíos y los cristianos se salvaron. Ellos huyeron, Jesús mismo dice. Eso tiene que entenderse usted. Cuando usted lee la escritura, no lea en una forma así poética. La Biblia no es poesía para que ponga corazoncitos. La Biblia hay que estudiarlo. ¿Me entiende? Si quiere tomar en serio su fe evangélica, bueno, ya es tiempo que tome en serio su fe evangélica. El regreso inminente de Jesucristo estaba en la mente de los apóstoles del primer siglo. Jesús viene el primer siglo. Y esto estaba asociado con la destrucción de Jerusalén como juicio por el rechazo del Mesías. Versículo 12 dice: la noche está avanzada, el día se acerca, desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos de luz. Otra metáfora. Hace contraste esta metáfora entre la noche y el día. No es tan difícil entenderlo. La noche representa el tiempo, todo el tiempo de los reinos de este mundo sin Cristo, el sistema mundano de los reinos sin Cristo. Eso es vivir bajo ese sistema sin Cristo, es la noche. Ellos viven sin la ley de Dios y hacen guerra al cristiano. Dice, la noche está avanzada, quiere decir, el tiempo de los gentiles sin Cristo ya avanzó. Ya se va a acabar y va a amanecer el nuevo día. Y no se refiere a lo físico, sino a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ya se acerca. Pues las obras de las tinieblas, quiere decir, la filosofía de este mundo sin Cristo, su gobierno, su filosofía, su sistema, su educación, ¿no? Tiene que desecharte. No tenemos que vivir de acuerdo a la filosofía de este mundo. Tenemos que vestirnos, metáfora, las armas de la luz, porque no existe armas de la luz literalmente para vestirnos. ¿Pero a qué se refiere Pablo con eso? Eso lo vamos a ver, ¿no? Entonces, para terminar, ya el tiempo de los gentiles está para terminar, avanzando a su final, como dice Romanos 8, 1, 23 y Primera de Tesalonicenses 4. Pablo entonces relaciona el día con la manifestación gloriosa de Cristo por su iglesia. La destrucción de la noche se refiere a la destrucción de los poderes mundanos. Por lo tanto, deberíamos decir que Pablo, de acuerdo a Pablo,
Tenemos que renunciar a vivir de acuerdo a la filosofía del mundo sin Cristo, en oposición a la ley de Dios, que es la ley del reino de Dios. Vestirnos con las armas de luz se refiere a qué? No se refiere a una vestimenta con armas de luz, porque no existe eso, literalmente. Se refiere simplemente a vivir de acuerdo a la ley de Dios, practicando el amor unos con otros. ¿Cómo sabemos eso? Porque Pablo lo dice más adelante, justamente en Romanos 13, ¿no? Dice en el versículo 8, Romanos 13, 8, no deban nada a nadie excepto el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Entonces, cuando dice tenemos que vestirnos de las armas de luz, se está refiriendo a lo que dijo Pablo anteriormente, a amarnos unos a otros y a respetar a las autoridades, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, que es el mandamiento. Entonces, la noche está avanzada se refiere a la destrucción del sistema de cosas del mundo sin Cristo. Y tenemos que rechazar las tinieblas, tenemos que rechazar su filosofía y su ley mundana. Y vistámonos de las armas de luz significa amarnos unos a otros, porque el que ama a Dios, el que ama a su prójimo, ha cumplido la ley. Y sí, y dice, versículo 13 a 14, andemos como de día honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias lascivias, no en contienda y envidia, sino vestidos del amor de Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Otra vez, metáfora. Dice andar como de día. Es una metáfora. Porque todo el mundo, si se refiere a lo literal, en el día la mayoría de la gente trabaja, anda, ¿no? Todos. Pero no se refiere a ese día. Cuando dice, pero lo que sí se refiere en forma literal, explica. Y eso explica lo que significa también no andar de día. Glotonería, borrachera, lujuria, lascivia, contienda y envidia, es no vivir de día, sino vivir de noche, de acuerdo a la filosofía del mundo. Y eso es prácticamente lo que Pablo está diciendo al cristiano. ¿Por qué dice eso Pablo al cristiano? Porque ya Cristo viene, es lo que está diciendo Pablo. Como Cristo viene, que va a ser la manifestación gloriosa de la creación y de los hijos de Dios, cuando venga Jesucristo, porque eso significa nuestra salvación está más cerca, ya no tenemos que andar en las tinieblas, que significa glotonería, borrachera, lascivia, lujuria, contienda y envidia. Ya no tenemos que vivir así, sino tenemos que vivir de día como honestamente, quiere decir decentemente. En otras palabras, la palabra decencia significa vivir de acuerdo a la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Pero la ley de Dios se cumple cuando uno ama al prójimo. Entonces, ¿cómo debemos vivir en la luz? Tenemos que vivir amándonos unos a otros, porque el que ama ha cumplido la ley. Esa es la filosofía de Pablo, que enseña al cristiano. Al amarnos unos a otros, estamos viviendo honestamente, estamos viviendo decentemente. En otras palabras, lo que Pablo dice, estamos caminando en la luz, como diría. Ya no en las tinieblas, que viene a ser la filosofía del mundo, que viene a ser vivir en la oscuridad, sino más bien estamos viviendo en el día, en Cristo. Se refiere entonces a una relación espiritual con el Señor. Existe, lo que Pablo está diciendo en términos modernos, la ética del mundo, no la ley de Dios, y la ética de Dios, los 10 mandamientos, que se resume en amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, o vivimos en la ética del mundo, que es las tinieblas y la noche, la oscuridad, o vivimos en el día, que viene a ser el amarnos unos a otros, que viene a ser el cumplimiento de la ley, lo cual implica vestirnos de Cristo. Hay dos opciones solamente. Y la razón, por eso dice Pablo, es hora de levantarnos del sueño. O sea, es hora ya que no vivamos en la noche, sistema mundano. Tenemos que salir de ahí, levantarnos. Porque ya la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y de la creación en Cristo está mucho más cerca de lo que creímos, dice Pablo. Entonces, a eso dice Pablo cuando se está refiriendo a eso. Y dice así, si no, viene a ser una conjunción de contraste. Por eso dice, por
segunda vez, vístanse del Señor Jesucristo a los cristianos. Vestir al Señor Jesucristo no significa ponerse la túnica, porque eso no es vestirse. Es una forma metafórica, está diciendo, tenemos que amarnos unos a otros. Porque Jesús mismo dijo, un mandamiento nuevo doy, que nos amemos unos a otros, pero en realidad no era un mandamiento nuevo, porque ya lo dice en Levíticos capítulo 19. Lo que Pablo está diciendo ahí es cómo vivir la ley de Dios. Y se vive la ley de Dios amándonos unos a otros. Entonces, cuando dice, vístanse del Señor Jesucristo, está diciendo, amémonos unos a otros, vivamos en la luz. Y no proveer, no dar lugar, cuando vivimos amándonos unos a otros, en el amor de Dios, cumpliendo así la ley de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? No vamos a dar lugar a los deseos de la carne. En otras palabras, deseos de la carne quiere decir la voluntad de uno, lo que uno quiere hacer sin Cristo. Vestidos del Señor Jesucristo es lo contrario, es hacer la voluntad de Dios. Entonces, Pablo está diciendo, cuando dicen vestidos del Señor Jesucristo, o hacemos la voluntad de Dios, o hacemos nuestra voluntad. Dos cosas importantes, otro contraste. Si hacemos la voluntad de Dios, estamos andando como de día, del letargo del sueño de la noche. Pero si hacemos nuestra voluntad, que son los deseos de nuestra carne, estamos viviendo en glotonería, borrachera, lujuria, lascivia, contienda, envidia, en las tinieblas, viviendo de acuerdo a la ley de los hombres. ¿Por qué? Porque ya el tiempo se ha acercado, dice Pablo. Ustedes saben que nuestra salvación, que viene a ser la manifestación, gloriosa de los hijos de Dios, tal como Romanos capítulo 8, ¿no?, del versículo 19 en adelante dice, está cerca. Entonces Pablo está diciendo a los cristianos de Roma, en conclusión, vivamos, nuestra salvación ya está cerca, vivamos entonces haciendo la voluntad de Dios, amándonos unos a otros, viviendo así de día, porque la salvación de nuestra redención gloriosa está cerca más que nunca. Los últimos días son el tiempo de Pablo. Los vivió ahí, lo dice la Biblia, así creyeron los apóstoles, y dentro de ese contexto entonces Pablo escribe su carta a los romanos. Hay mucho que aprender de ahí, claro. Primeramente, lo que Pablo dice en el versículo 11, tenemos una deuda unos con otros. Es una deuda, es un mandato, amarnos unos a otros, porque al amarnos estamos cumpliendo la ley, y la ley viene a ser el estándar de conducta, de ética del cristiano, y al hacer eso estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos despertándonos del sueño, estamos levantándonos del sueño de la noche, que viene a ser vivir en el sistema de este mundo, el sistema donde hay violencia, moralidad, borracheras, glotonerías. Es el sistema, esa es su ley del mundo. Ellos no conocen la ley de Dios. Pablo dice, no debemos vivir como ellos, debemos vivir, como dice en la metáfora, vestidos, ¿no?, del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, y que tu palabra, Señor, haya sido entendida de acuerdo a tu palabra. Bendícenos, que tu gracia esté con nosotros ahora y siempre. Amén. También a mis hermanos en este día. Así te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la gracia y la paz sea con ustedes.